All right, good morning, everybody. Buenos días a todos. And we'll get started here. And we'll call this message In Jesus' Steps. Llamaremos el mensaje de este día En las pisadas de Jesús. Now, the key that is taught in the Bible Y es enseñado en la Biblia that every Christian needs to know and understand de que un cristiano necesita y entender is that we are called to walk in Jesus' footsteps. es que nosotros estamos llamados a caminar en las pisadas de Jesús. This is why Jesus came. Y este es el motivo por el que Jesús vino. And it's why he was willing to die for us. Y este es el motivo por el que Él estuvo dispuesto a morir por nosotros. So that he could have a people that would fully obey him. De manera que Él pudiera tener un pueblo que pudiera obedecerlo por completo. So that they would overcome all of the darkness of the world. Y de manera que ellos pudieran vencer toda la oscuridad del mundo. Jesus is the perfect example of what a Christian is to look like. Jesús es un perfecto ejemplo de cómo luce un cristiano. Our example of how a Christian is to live En nuestro ejemplo de cómo un cristiano debería de vivir is not through following the life of Paul, nuestro ejemplo de cómo vivir es siguiendo el ejemplo de Pablo nor Peter, y de Pedro, nor Moses, nor anyone else. ni de Moisés ni de nadie más. Only Jesus Christ is our example. Solamente Jesucristo es nuestro ejemplo. Now let's take Paul, for example. Ahora tomemos al apóstol Pablo como ejemplo. Paul received some of the greatest revelation Pablo recibió una gran revelación that God had ever given to a man. más grande que Dios, de la que Dios le había dado a cualquier otro hombre. And to receive this, Paul had to be a very humble servant. Y él recibió esto porque él era un siervo muy humilde, Who did many great things for the Lord. el cual hizo grandes cosas por Dios. But Paul also had a little bit of a stubbornness in his life. Pero Pablo también tenía gran parte de obstinación en su vida. And when the time came that God warned him, Y cuando llegó el tiempo, lo advirtió not to go to Jerusalem de no ir a Jerusalén because he was going to be bound and put in prison if he did. porque si él lo hacía, él iba a ser puesto en prisión. He didn't listen. Él aún así no escuchó. And he went anyway Y él fue de todas formas. against the will of the Lord. Y fue en contra de la voluntad de Dios. And from that time forward, Paul was in and out of prison. Y desde ese tiempo en adelante, el apóstol Pablo se la pasó dentro y fuera de la prisión. He was shipwrecked.
Él estuvo en naufragios, attempts were made to take his life, intentos de homicidio, And there were- lo querían matar, and there were many other tribulations that he had to face. y tuvo otras grandes tribulaciones que él tuvo que enfrentar That would not have been necessary if he would have obeyed the wording of the Lord. que eso no eran obligatorias, no eran necesarias si él hubiera escuchado la voluntad del Señor. Nevertheless, in spite of all this, Sin importar esto, Paul continued to serve the Lord Pablo continuó sirviendo a Dios with all of his heart, and God blessed his work. con todo su corazón y Dios bendijo su trabajo. But it is not the will of God Pero no es la voluntad de Dios for men to go through trials and tests like Paul did. No es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios que los hombres vayan a través de pruebas como Pablo lo hizo. Nor is it his will for us to be harmed in any way. Ni tampoco es su voluntad que nosotros seamos lastimados de alguna forma. And if we learn to walk in the Spirit, Si nosotros aprendemos a caminar en el Espíritu, in the footsteps of Jesus, en las pisadas de Cristo, all of these things can be avoided. todas estas cosas pueden ser evitadas. And yes, because Paul had faith in God, Y sí, porque Pablo tuvo fe en Dios, the Lord was still able to move through him and help others. Dios fue capaz de moverse a través de él y ayudar a muchas personas. But the full testimony Pero el testimonio completo of the truth of who Jesus Christ is de la verdad de quién es Jesús was not fully seen in his life. no se vio muy completo. And because of this stubborn streak that Paul had, I think it's my connection. Can you repeat that, please? Yeah, because of this stubborn streak that Paul had. Maybe call it stubbornness. Stubbornness, Luciel, that Paul had. Yeah, I would think that is your connection because it's pretty poor. It is. The signal came up, so I had a weak connection. Can you hear me, Luciel? Hello? Oh God, I've still got a connection. Hey, tomorrow, can you check the router for me? The what? Is it called the router? Where is it? Back here. One moment, please. Hello, Luciel. Yes, I'm here. You back? Okay. All right. So I was saying that because of Paul's stubbornness, Pero estaba diciendo que a causa de la obstinación de Pablo against obeying the warning of the Lord, en contra de obedecer la voluntad de Dios, after a time it caused him to die as a martyr.
llegó el tiempo en el que él tuvo que morir como un mártir. And this is not the perfect will of God for his people. Y esto no es la voluntad perfecta de Dios para su pueblo. And neither did Peter fully follow in the footsteps of Jesus. Y aún el apóstol Pedro pudo seguir por completo las pisadas de Jesús, Because he also died as a martyr. porque él también murió como un mártir. Now, if a person loves the Lord enough to die for him, Si una persona ama a Dios lo suficiente como para morir por él, their soul will be saved. su alma será salva. We know that. And there'll be many people in this place. Nosotros lo sabemos, hay mucha gente en estos días, But that's not what God wants for his people. pero eso no es lo que Dios quiere para su pueblo. He died so that we could overcome all of the powers of darkness. Jesús murió para que nosotros pudiéramos vencer a todos los poderes de la oscuridad. Now, all of the original 12 disciples of the Lord died except for one. Todos los discípulos de Jesús que él escogió en el Nuevo Testamento murieron a excepción de uno. John, they could not kill. El apóstol Juan no pudo ser asesinado. And then, of course, Judas betrayed the Lord. Y por supuesto también Judas que traicionó a Jesús And he lost his soul. y él perdió su alma. But the rest of the disciples died as martyrs. Pero el resto de los discípulos murieron como mártires. And neither were the Old Testament prophets and believers. Y también en el Viejo Testamento, también en el Viejo Testamento, los profetas y los creyentes, People that we can look to as people whose steps we can follow. en ellos hay ejemplos que podemos mirar de personas que miraron, que caminaron y que nosotros podríamos llegar a seguir. Now, all of these people in the Old Testament and in the New Testament, Ahora, toda esta gente que está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento show us the faithfulness of God to his word nos muestran la fidelidad de Dios a su palabra in certain areas of our lives, of their lives, I'm sorry. en ciertas áreas de sus vidas. But they could not come into perfection. Pero ellos no pudieron llegar a entrar en la perfección. Now, I'm speaking of the brethren in the Old Testament. Ahora, aquí estoy hablando yo de los hermanos que estuvieron en el Antiguo Testamento. They could not come into perfection because the perfect example of a life of obedience Ellos no pudieron caminar en perfección porque el perfecto ejemplo de obediencia and the offering of the life of Jesus y la ofrenda de vida de Jesucristo had not yet been given. aún no había sido dada. And the Holy Ghost was not yet poured out. Y para ese entonces el Espíritu Santo aún no había sido derramado sobre la gente. And for God's people to come into perfection, Y para que la gente pueda llegar a entrar en la perfección, it is necessary for them to be baptized in the Holy Ghost. es necesario que la gente sea bautizada en el Espíritu Santo. So the only person that was in the place Entonces la única persona que estaba en el lugar that to live the perfect life that God wants us to live para vivir la vida perfecta que Dios requiere de nosotros was Jesus Christ. fue Jesucristo. And it is his example that we are to follow. Y es su ejemplo el que nosotros debemos de seguir. When he was on the earth, no man could touch him nor harm him in any way. Cuando Él estuvo en la tierra, no hubo hombre alguno que pudiera tocar su vida o lastimarlo de alguna manera. Until the time came that he freely gave himself for our sins. Hasta que llegó el tiempo en el que Él se ofreció libremente por nuestros pecados. And Jesus was a man Jesús fue un hombre that perfectly obeyed the voice of his Father. que perfectamente obedecía a la voz de su Padre. He said he always did what he saw his Father doing.
Él dijo que él siempre hacía lo que él ya había visto que su padre hacía. So, the examples of the lives of other men and women in the Bible Entonces los ejemplos de las vidas de hombres y mujeres en la Biblia are given to show us certain areas of their lives nos son dados para que nosotros podamos observar ciertas áreas de su vida in which they overcame the powers of darkness through their faith. en las cuales ellos pudieron vencer los poderes de la oscuridad a través de su fe. And even though they were not in perfection, Y aunque ellos no estaban en perfección, they could do these great acts of faith ellos podían hacer estos grandes actos de fe because God loves faith. porque Dios ama la And He fe. will always honor it when a person shows that he has faith in God. Y Dios siempre va a honrar a una persona que muestre que tiene fe en Él. Faith is the way that we can please God. La fe es la forma en la que nosotros complacemos a Dios. It says in Hebrews that without faith it is impossible to please God. Dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. But all these people that showed us great acts of faith, Pero todas estas personas que nos mostraron grandes actos de fe were not the one perfect example that we are to follow. no son el perfecto ejemplo que debemos de seguir. That is Jesus Christ Himself, Y ese es Jesucristo mismo, the only man to this day that has ever overcome all of the powers of darkness. el único hombre que hasta la fecha de hoy ha podido vencer todos los poderes de la oscuridad. But we know that it is through faith Pero nosotros sabemos que es a través de la fe that we are changed from glory to glory en que nosotros somos cambiados de gloria a gloria until we do come into the fullness of Jesus Christ. hasta que nosotros podamos entrar en la gloria de Jesucristo. Now, this is a great calling, Ahora, esto es un gran llamado. and it is a calling that has not been placed on any other generation that has ever been upon the earth. Y este tipo de llamado no ha sido puesto en ningún otro tipo de generación que ha vivido en la tierra hasta ahora. But in our time, Es en nuestro tiempo. God has promised us that He will have a church Es en este tiempo en que Dios ha prometido que Él tendrá a una iglesia that will come to the place in their lives en el que llegarán hasta el punto en sus vidas where they are fully following in the steps of Jesus. en el que ellos estarán por completo siguiendo las pisadas de Jesús. 1 Peter 2:21, for even hereunto were you called, because Christ also suffered for us, leaving us an example, that you should follow His steps. 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Now the Bible is written to believers in Christ. Ahora, la Biblia está escrita para creyentes de Jesucristo. And when it says that we should follow His steps, Y cuando dice que nosotros debemos seguir sus pisadas, we, believers in Jesus Christ, nosotros los creyentes en Jesucristo are the ones that it is speaking to. son a los cuales se les está hablando. Verse 22, it says, who did no sin, neither was guile found in his mouth. 1 de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. See, so there is no sin, whether it be little or big. Entonces, como ven, no hay pecado, sea pequeño o sea grande. And no error in judgment Y no tienen ningún error al juzgar. that is acceptable to the Lord. Eso es aceptable a Dios. He is pure light. Jesús es luz, Dios es luz pura. And to be a perfect reflection of who Jesus Christ is, Y
Y para que nosotros seamos un reflejo perfecto de quién es Jesús, we must be striving to walk perfectly in the light just like he did. nosotros debemos de estar luchando para caminar perfectamente en la luz, justo como Él lo hizo. Matthew 5:48, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Those are the words of Jesus Christ himself to his disciples. Esas fueron las palabras del mismo Jesucristo que Él dijo a sus discípulos. And that means that there is to be found no sin in our lives. Y esto significa que no debe de ser hallado pecado en nuestras vidas. And no lie found in our mouths. Y no debe de ser hallado mentira en nuestras bocas. Verse 23, who when he was reviled, reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judges righteously. Primera de Pedro 2:23, quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Well, if a person truly is a Christian, Bueno, si verdaderamente una persona es un cristiano, and if he truly is striving to walk in Jesus' footsteps, y si él verdaderamente está luchando para caminar en las pisadas de Jesucristo, he will be reviled. él será fortalecido And people will make light of him, y la gente lo considerará luz and he'll be tempted to do evil. y él será tentado para que haga maldad. But we, just like Jesus did, Pero nosotros, justo como Jesús lo hizo, need to learn to resist the temptation to return evil for evil. nosotros debemos de resistir la tentación de devolver mal por mal And commit the keeping of our soul y nosotros debemos de encomendar nuestra alma unto our faithful Creator, a nuestro fiel Creador, just like Jesus did. justo como lo hizo Jesús. And if we do that, Y si nosotros hacemos eso, no man will be able to lay a hand upon us ningún hombre podrá ponernos una mano encima to harm us in any way. para lastimarnos de ninguna forma. Doesn't matter how much he threatens us, they cannot harm us. No importa cuánto quieran amenazarnos, Remember- ellos no podrán lastimarnos. Remember what the Lord promised us in Psalm 91. Recuerden lo que Dios prometió a nosotros en Salmo 91. Verse 24, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo con nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. So we are to live unto righteousness. Entonces nosotros debemos vivir en rectitud. We're not to obey the lusts of the flesh and of the eye. Nosotros no estamos para obedecer los deseos de la carne o de los ojos. Neither are we to allow ourselves to be lifted up in pride. Y nosotros estamos puestos para ser levantados en orgullo. Because if we do, we will die. Porque si nosotros lo hacemos, moriremos. Romans 8:13, for if you live after the flesh, you shall die. But if you, through the Spirit, do mortify the deeds of the body, you shall live. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.
Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. This is how we are called God's people. Y de esta forma es que nosotros somos llamados el pueblo de Dios. And this is how we will come into perfection, Y esta es la forma en la que nosotros entraremos en la perfección. through learning to walk in the Spirit. Al aprender a caminar al aprender a caminar en el Espíritu Santo. 1 Peter 2:25, for you were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your souls. Primera de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. See, men are like sheep. Los hombres son como ovejas. They do not have the power to direct their own steps. Ellos no tienen el poder para dirigir sus propios pasos. We either follow the light or we follow the darkness. Porque nosotros o seguimos la luz o seguimos la oscuridad. It depends on the decisions that we make. Y eso depende de las decisiones que nosotros hacemos. If we follow the Lord by doing what is right, true, and good, Si nosotros seguimos a Dios al hacer lo que es correcto, verdadero y bueno, then we'll stay in his green pastures. entonces nosotros permaneceremos en sus pastos verdes And our souls will be fed with the life-giving Word of God. y nuestras almas serán alimentadas con la vida que proviene de la palabra de Dios. But if we are rebellious Pero si nosotros somos rebeldes and we follow our own will, y seguimos nuestra propia voluntad, then we will be walking in the flesh. entonces nosotros estaremos caminando en la carne And that will lead us to death. y eso nos guiará hacia la muerte. Now, this is how most Christians try to serve God. Ahora, esta es la forma en la que la mayoría de los cristianos tratan de servir a Dios Through their own will, a través de su propia voluntad doing what they think is right. y a través de lo que ellos piensan que es correcto. But this cannot be done. It won't work. Pero esto no puede ser hecho, no Because- funcionará. Every man is moved by one of two spiritual powers. Porque todos los hombres son movidos por una de las dos fuerzas espirituales que hay, Light or darkness. la luz o la oscuridad. He can make choices, El hombre puede tomar decisiones, but he cannot direct his own steps. pero no puede dirigir sus propios pasos. Jeremiah 10:23, O Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in man that walks to direct his steps. Jeremías 10:23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que él camina es el ordenar sus pasos. So we can see that it's not possible for a person to serve two masters. Entonces, como ven, no es posible que un hombre sea dueño de sus propios pasos. Men are making choices at all times. Los hombres están tomando decisiones todo el tiempo. And the choices are leading them towards the darkness or towards the light. Y las decisiones que toman los están dirigiendo o hacia la luz o Luz. hacia la oscuridad. Luke 16:13, the words of Jesus. En Lucas 16:13 tenemos palabras de Jesús. No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. While we are on the earth, we are servants. Mientras estemos en la tierra, nosotros somos siervos. And there's nothing that a person can do to change that fact. Y no hay nada que los hombres puedan hacer para cambiar ese hecho. Everyone is serving and following one of two spiritual powers. Todos están sirviendo y siguiendo a uno de dos poderes espirituales. If we follow the light,
Si nosotros seguimos la luz, through choosing to believe the truth of God's word, al escoger creer la verdad de la palabra de Dios, we will be walking in the light. nosotros estaremos caminando en la luz. But if we're rebellious Pero si somos rebeldes and want to do things our own way, y queremos hacer las cosas de nuestra forma, we'll be following darkness. nosotros estaremos siguiendo la oscuridad And we'll find ourselves confused and in trouble. y nos hallaremos a nosotros mismos confundidos y en problemas. And this is why the testimony of the lives of many Christians Y este es el testimonio por el cual la vida de muchos cristianos is not in line with the testimony of Jesus Christ. no está alineado con el testimonio de Jesucristo. They are doing what they want to do, Ellos están haciendo lo que ellos quieren hacer, not what God's word tells them is the best thing for them to do. no están haciendo lo que la palabra de Dios les dice que es lo mejor para que ellos hagan. Now, an evil, stubborn spirit Ahora, los espíritus que son obstinados y malignos, that resists doing what is right que resisten a hacer todo lo que es correcto, is a spirit that plagues many Christians. es un espíritu que afecta a muchos cristianos. They want to be free to do things their own way. Estos cristianos quieren ser, entre comillas, libres para hacer lo que ellos quieren. But that type of freedom is not truly freedom. Pero ese tipo de libertad en verdad no es libertad. And it will only lead a person to the place Y eso solamente guiará a una persona hacia un lugar where he will find himself in bondage to sin in some way. en donde ellos estarán en atadura al pecado en alguna forma. Galatians 5:13, for brethren, you have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Well, this is something that many Christians do. Bueno, y esto es algo que muchos cristianos hacen. They use their liberty for an occasion to the flesh. Ellos usan su libertad como una ocasión para su carne. And then they end up, through pride, Y a través del orgullo ellos terminan oppressing other people. oprimiendo a otras personas. And this is why many people have grown to hate Christianity. Y este es el motivo por el cual muchas personas terminan odiando el cristianismo. They see in people that call themselves Christians Porque ellos ven en la gente que se llama a sí misma cristiana, pride, ellos ven orgullo and they feel oppressed. y ellos se sienten oprimidos And they feel like those people are many times in bondage to works and commandments. y sienten en muchas ocasiones que esos cristianos también están atados, están en esclavitud a obras And many are. y a normas, y muchos de ellos lo están. But naturally, this is the work of the devil. Pero naturalmente esto es la obra de Satanás And it's a lie. y es una mentira, Because true Christianity, porque el verdadero cristianismo, which comes through following in the footsteps of Jesus, el cual viene a través de seguir las pisadas de Jesucristo, will bring forth in a person's life eso traerá en la vida de una persona true freedom from evil verdadera libertad de la maldad and humility y traerá humildad and joy. y gozo. But Satan's trick is to get Christians to use their newfound freedom in the Lord Pero el truco de Satanás es lograr que los cristianos usen su nueva libertad to lift themselves up over others para levantarse a sí mismo por encima de los demás, rather than to serve others.
en vez de servir a los demás. And this is not the example that Jesus left for us to follow. Y este no es el ejemplo que Jesús dejó para que nosotros siguiéramos. The true example that he left us to follow El verdadero ejemplo que Él dejó para que siguiéramos is expressed in Galatians chapter 5 verse 14. se expresa en Gálatas capítulo 5 versículo 14. It says, "For all the law is fulfilled in one word, even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself." Que dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Well, it takes a humble person to do this, Bueno, se requiere de una persona humilde para poder hacer esto, to care about the well-being of others para ocuparse del bienestar de otras personas, as much as you do for yourself. tanto como lo haces por ti mismo. See, it's a natural thing for a person to love his own self. Porque es natural para que una persona se ame a sí mismo. The word says, no man ever yet hated his own flesh. Y la palabra dice que no ha habido ningún hombre que odie su propia carne, But nourishes and cherishes it, sino que la cuida y la sustenta. even as the Lord the church. De la misma forma en la que Dios cuida a su iglesia. Excuse me just a minute. I've got to make a connection here. Permítanme un momento, necesito hacer una conexión aquí. For what? I gotta get my charge cord for my tablet here because I'm not on charge. So it's important for us Entonces es importante para nosotros to care about the well-being of others de que nos interesemos en el bienestar de otras personas, just like we care for our own well-being, de la misma forma en la que nos preocupamos por nosotros mismos. and to know that they have an eternal soul Y el hecho de saber que ellos tienen un alma eterna, just like we do. de la misma forma en la que nosotros la tenemos. And we don't want them to lose their soul Y nosotros no queremos que los demás pierdan sus almas, any more than we want to lose our own soul. de la misma forma en la que nosotros no queremos perder nuestra Now, alma. this is the love of God to feel this way about others. Ahora, esto es el amor de Dios que nos hace sentir al respecto de And otros. so we encourage each other Entonces, por lo mismo, nos animamos unos a otros, to keep pressing forward in the Lord de mantenernos caminando hacia adelante, hacia Dios, until all of God's people, hasta que todo el pueblo de Dios, as many as are willing, y tantos como estén dispuestos, will come into the fullness of His Word. puedan entrar en la plenitud de su palabra. But most Christians in our day and time Pero la mayoría de los cristianos en nuestro tiempo are taught to use Christianity for their own personal advantage, han utilizado el cristianismo para su propia ventaja personal, pretty much using a give to get type of philosophy. y empiezan a utilizar una filosofía de dar para recibir. And they're taught that worldly wealth is something that God wants to give to His people. Y empiezan a hablar a la gente de la riqueza terrenal como un don que Dios quiere dar a su pueblo. But that's not God's way. Pero esa no es la forma de Dios. God wants man to be at peace with himself in his heart. Dios quiere que su pueblo esté en paz en su corazón consigo mismo. And He wants man to know His peace and His joy and His love.
Dios quiere que el hombre conozca su amor, su paz y su gozo. And when man starts to seek after these things, Y cuando el hombre empieza a buscar estas cosas, there are other blessings that will follow. hay otras bendiciones que vienen detrás. But if they don't, it's not a big deal Pero si no sucede, no es ningún tipo de problema. because we're seeking after the eternal riches of the Lord. Porque nosotros estamos siguiendo las riquezas eternas de Dios. Galatians 5:15, but if you bite and devour one another, take heed that you be not consumed one of another. Gálatas 5:15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. See, if people were taught to humbly love their brethren as themselves, Entonces, si a la gente le estuviera siendo enseñado que deben de amar humildemente a los demás como a sí mismos, and not to use their Christianity for a way to get worldly wealth, y no utilizar el cristianismo como una forma de obtener riqueza personal, God's church would grow and prosper. la iglesia de Dios crecería y prosperaría. But instead, there's being a wedge driven between people. Pero en vez de eso, ha caído esto como un tipo de carga sobre el resto de las personas, Because of pride. a causa del orgullo. And then there's strife and contentions amongst God's people. Y entonces comienza a haber lucha y contención en medio del pueblo de Dios. And God's church cannot grow together in love. Y entonces la iglesia de Dios no puede crecer junta en amor. And much of this is caused by the love of money. Y mucho de esto es generado por el amor al dinero. A person can never understand the purity of the love of Jesus Christ Las personas no pueden entender la pureza del amor de Jesucristo. if he is seeking after the riches of the world. Está buscando las riquezas del mundo. 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all evil, which while Amen. some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. So again, we see that many Christians are trying to serve two masters. Y de nuevo, estamos viendo que muchos cristianos quieren servir a dos señores. And again, Jesus said in Luke 16, Y aún así, Jesús dijo en Lucas 16, no servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. And mammon is referring to material wealth and money. Y aquí riqueza se está refiriendo a las posesiones materiales y al dinero. 1 Timothy 6:11, but thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, and meekness. 1 Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. These are the things that a Christian is to seek and to follow after. Estas son las cosas que un cristiano debe de seguir y debe de perseguir. Righteousness, La justicia, godliness, faith, and love. la piedad, la fe y el amor. See, and patience and meekness. La paciencia y la mansedumbre. These are things that a person cannot touch and experience with his natural senses. Y estas son cosas que el hombre no puede tocar ni puede experimentar a través de sus sentidos naturales. But seeking after these unseen things Pero buscando estas cosas que no se ven, will put a person in the place
o poner a alguna persona en el lugar where they will understand what it means to walk in the Spirit donde ellos entenderán qué significa caminar en el Espíritu and not lean on their own understanding. y no guiarse en su propio entendimiento. This is what it means to fight the good fight of faith. Esto es lo que significa pelear la buena pelea de fe And to follow in the steps of Jesus. y seguir los pisadas de Jesús. 1 Timothy 6:12, fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto you are also called, and have professed a good profession before many witnesses. 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de fe y echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena pelea o la buena profesión delante de muchos testigos. Verse 13, I give you charge in the sight of God, who quickens all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession. 1 Timoteo 6:13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Well, what was Jesus' good confession that he gave before Pilate? Y bueno, ¿cuál fue la buena confesión que Jesús dio delante de Poncio Pilato? Pilate was the Roman governor at that time. Porque Pilato era el gobernador de aquel tiempo. And after Jesus gave himself for our sins, Y cuando Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados, he was brought before Pilate to be judged. él fue traído delante de Poncio Pilato para ser juzgado. In John 18:36 it says, Jesus answered, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my servants fight, that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from here. Respondió Jesús, dijo, Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Verse 37, Pilate therefore said unto him, are you a king then? Jesus answered, you say it that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth hears my voice. Juan 18:37 le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Now this was Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesus' good confession Ahora, esta fue la buena confesión de Jesús that he professed before the rulers of the world que él dio ante los gobernadores del mundo in the face of death. al encarar la muerte. They asked him if he was a king. A él le preguntaron, ¿tú eres un rey? He said, I am a king. Y él dijo, sí, soy un rey, To this end I was born, porque yo para esto he nacido, and for this cause I came into the world, para esto he venido al mundo, that I should bear witness unto the truth. y para dar testimonio a la verdad. And everyone that is of the truth hears my voice. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. And if we hear the voice of the Lord, Y si nosotros escuchamos la voz de Dios, then we will know that this is the same confession that we are to make. entonces nosotros debemos saber que es la misma confesión que nosotros debemos de hacer. Jesus Christ has made us kings and priests unto himself. Porque Jesucristo nos hizo príncipes y sacerdotes para Él. And yet while we are on this earth, Y mientras nosotros estemos en esta tierra, we are to walk as his servants nosotros debemos de caminar como sus sirvientes and to keep his commandments without spot.
y guardar sus mandamientos sin mancha alguna. Verse 13 again. Go back up there a little bit. Uziel, let's read verse 13 again. Ajá, y vamos a volver a leer el versículo 13. It says, I give you charge in the sight of God who quickens all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession. Te mando delante de Dios que dar vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. And in verse 14, it tells us the charge that Paul was giving to the people. Y en el versículo 14 se dice el mandamiento que él estaba dando a Pablo. That thou keep this commandment without spot, verse 14, without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ. 1 Timoteo 6:14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. So this commandment Entonces, este mandamiento is God's commandment to us es el mandamiento de Dios para nosotros, to follow after righteousness, godliness, que debemos de seguir la justicia, la piedad, faith, love, patience, and meekness, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, just like Jesus did. de la misma forma que Jesús lo hizo. And seeking after these things Y seguir estas cosas will keep a person away from being enticed va a mantener a una persona lejos de ser enredada by the deceitfulness of worldly riches. por las riquezas del mundo que son engañosas. Galatians 5:16, this I say then, walk in the Spirit, and you will not fulfill the lust of the flesh. Gálatas 5:16 digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that you would. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y del Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. This is the battle that rages within the hearts of men. Esta es la batalla que se está librando dentro del corazón de los hombres. The flesh against the Spirit, La carne en contra del Espíritu Santo and the Spirit against the flesh. y el Espíritu Santo en contra de la carne. If people don't know that this is where their battle is, Si una persona no sabe o no entiende que aquí es donde está su batalla, they're going to be living in bondage to the darkness. las personas van entonces a estar viviendo en una atadura a la And that's oscuridad. why the verses we shared in one of our last meetings, Este es uno de los motivos por los cuales compartimos unos versículos en las últimas reuniones. verses in the book of Isaiah, Versículos en el libro de Isaías, where it talks about God's people turning the battle to the gate. en donde se habla del pueblo de Dios que está llevando la batalla hacia las puertas. See, this means people having the understanding Y esto significa que hay un pueblo que tiene entendimiento that the spiritual battle that we fight de que la batalla espiritual que nosotros peleamos between the powers of life and the powers of death entre los poderes de la vida y los poderes de la muerte is located at the doors of our heart. están localizados en la puerta de nuestro And we corazón. have to be willing to fight this battle. Y este pueblo debe estar dispuesto a pelear esta batalla. And if we do and we keep the darkness out of our life, Y si lo hacemos, si nosotros mantenemos la oscuridad fuera de nuestra vida, we'll be led of the Spirit. nosotros seremos guiados por el Espíritu. Because when we are baptized in the Holy Ghost, Porque cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, we are in the Spirit. nosotros estamos en el Espíritu. And then the Word commands us, if we're in the Spirit, to walk in the Spirit.
Y la palabra de Dios nos manda que si nosotros somos del Espíritu, debemos de ser guiados por el Espíritu. Galatians 5:18, but if you be led of the Spirit, no, wait a minute, let's go back. Let's read verse 17, Luciel. It says, for the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that you would. Ajá, y voy a volver a leer a partir del versículo 17 de Gálatas 5. Porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, y el del Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. But if you be led of the Spirit, you are not under the law. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. See, if we walk in the Spirit, Entonces, si nosotros caminamos en el Espíritu and we resist the lusts of the flesh, y resistimos los deseos de la carne and of the eyes, and we resist the pride of life, y los deseos de los ojos y resistimos el orgullo de la vida, then we're not under the law, entonces no estamos bajo la and ley. we are truly free. Y entonces somos verdaderamente libres. Now in Galatians 5:19 through 21, Entonces, en Gálatas 5, del 19 al 21, it tells us what the works of the flesh are, se nos dice qué son las obras de la and carne. we've been through these quite a bit lately, so I'm not going to read them again. Entonces, ya hemos nosotros hablado mucho de esto y no voy a volver a hablar de esto. But read through them and see what they are. Pero lean estos versículos, And know that 20, 21, these are the things that we are to avoid and resist operating in our life. porque estas son las cosas que nosotros debemos de evitar y resistir en nuestras vidas. Because these are all things Porque todas estas cosas, that are generated in a person's life todas estas cosas se generan en la vida de una persona by evil spirits por espíritus malignos gaining entrance into a person's life through their rebellion against the truth. que entran a la vida de una persona a través de su rebeldía a la verdad. And these things first came upon man Y estas cosas vinieron a los hombres when he was lifted up in pride in the Garden of Eden. cuando fue exaltado el hombre en el jardín de Edén. But these things will be crushed under our feet. Pero todas estas cosas serán aplastadas debajo de nuestros pies As we learn to walk in the Spirit. a medida que nosotros caminamos, aprendemos a caminar en el Espíritu, Just like Jesus did. como Jesús lo hizo. And then the fruits of the Spirit will appear in our lives. Y entonces los frutos del Espíritu comenzarán a aparecer en nuestra vida. Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, Meekness, temperance, against such there is no law. Versículo 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. So if people want to be free from the burden of having to keep commandments, Entonces la gente quiere ser libre de la carga de tener que guardar mandamientos. learn to walk in the Spirit and you will not be under the law. Entonces, si eso quieren, si no quieren tener carga, caminen en el Espíritu y ustedes no estarán bajo la ley. Galatians 5:24, and they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Person cannot truly seek after the righteousness of God Una persona no puede andar detrás de la justicia de Dios without at the same time crucifying the flesh. sin que al mismo tiempo deba de crucificar la carne You cannot do both. con sus afectos y pasiones. But this No is- se puede hacer ambos. But this is why so many Christians are living a miserable existence.
Y este es el motivo por el que muchos cristianos están viviendo miserablemente. They're trying to serve two masters, and it cannot be done. Y esto pasa porque tratan de servir a dos maestros y esto no se puede llevar a So cabo. once a person gets a hold of fully giving his life over to the righteousness of God, Porque una vez que una persona se ha entregado a sí misma a la justicia de Dios and seeking after the ways of the Lord, y al buscar los caminos de Dios, his life will become far more peaceful, su vida se convertirá en algo muchísimo más pacífico, he will have more confidence in his life, tendrá mucha más confianza en su vida and he will be a powerful person in the Lord. y esta persona será una persona poderosa en Dios. Galatians 5:25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. This is how Jesus overcame all of the powers of darkness, Y esta es la forma en la que Jesús venció a todos los poderes de la by oscuridad, walking in the Spirit, al caminar en el Espíritu, always listening and obeying the voice of his Father. siempre escuchando y obedeciendo la voz de su Padre. But it takes a very humble person to be able to do this. Pero se requiere de una persona muy humilde que pueda hacer para que se pueda lograr esto. But if he doesn't do it, Porque si no se hace, pride and contention will spring up. lo único que va a fructificar es orgullo y contención. And God will not be able to do the work that he wants to do in his people. Y Dios no va a poder hacer la obra que Él quiere hacer en su pueblo. Verse 26, let us not be desirous of vainglory, provoking one another and envying one another. Gálatas 5:26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándoos unos a otros, envidiándonos unos a otros. So this is how we learn to walk in the steps of Jesus. Entonces, esta es la forma en la que nosotros aprendemos a caminar en las pisadas de By Jesús. learning to walk in the Spirit, Al aprender a caminar en el Espíritu, by seeking the righteousness of God. al buscar la justicia de Dios. Now, Jesus was in the place with his Father where he was so humble. Y Jesús estaba se puso a sí mismo en este lugar And he- por ser humilde, And he had sought so much the righteousness of God y él pudo cosechar toda la justicia de Dios, that he had come to the place in his life hasta que llegó el punto en el que él podía, where he could actually visualize what his Father was doing. en el que él podía ver, de hecho, todo lo que su padre hacía, And then he would follow and do the same thing that he saw his Father doing. de forma que él podía seguir todo lo que su padre hacía. Now, after Jesus had performed a miracle on a man in John chapter 5, Ahora, cuando Jesús hizo un milagro en la vida de una persona en Juan capítulo 5, the Jews persecuted him because of this miracle. los judíos lo persiguieron a causa de esto. Verse 16, and therefore did the Jews persecute Jesus and sought to slay him because he had done these things on the Sabbath day. Juan 5:16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía cosas en el día de reposo. But Jesus answered them, my Father works hitherto, and I work. Versículo 17, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Well, this is our calling as Christians, Este es nuestro llamado como cristianos, to do the work of the Father while we are upon the earth. hacer las obras del Padre mientras estamos sobre la And tierra. so we need to be aware of what his work is. Entonces nosotros debemos de estar apercibidos de cuáles son sus obras. And first off, we know that his work is through the Spirit. Y por encima de todas las cosas, nosotros debemos saber que su trabajo es a través del Espíritu Santo. And if we do not recognize the voice of the Lord within us, Y si nosotros no reconocemos la voz de Dios que está dentro de nosotros, then we won't understand what he is doing, entonces no vamos a entender lo que Dios está haciendo, nor will we be able to walk in his footsteps. ni vamos a ser capaces de caminar en sus pisadas. So this is why it is so important for us
Entonces, ese es el motivo por el cual es tan importante para nosotros to seek the righteousness and the knowledge of God. buscar la justicia y el conocimiento de Dios. Because as we do, the voice of the Lord will become increasingly clear to us. Porque a medida que nosotros lo hacemos, la voz de Dios se va a hacer mucho más clara para nosotros. Verse 18, therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the Sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God. Juan 5:18, porque por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Now this is the same jealous religious spirit Ahora, este fue el mismo tipo de espíritu religioso that was operating in the Jews at this time que operaba en los judíos en este momento. that first manifested itself in Cain. Este era el mismo espíritu que primeramente se manifestó en Caín, The first person that was born upon the earth. la primera persona que nació sobre la tierra. And this spirit was now pushing the Jews to destroy the life of Jesus. Y este espíritu ahora estaba empujando a los judíos para querer destruir la vida de Jesús. Just like Cain killed his righteous brother Abel. Justo como Caín asesinó a su hermano que era justo. Now Abel. this was more than just a religious disagreement between Jesus and the Jews. Porque esto era más que un desacuerdo religioso entre Jesús y los judíos. People do not generally want to kill someone else over a religious disagreement. La gente generalmente no quiere matar a otros solamente porque tienen un desacuerdo religioso. But this was different Esto era diferente. because it was the light exposing the darkness. Esto era la luz que estaba exponiendo la oscuridad. And showing that there is no compromise Y estaba mostrando de que no había compromiso to be hammered out or to be worked out around a table. Can To be, you to be worked out put in around other a table. words You that can't, expression, please? you can't sit down around a table Tú no te puedes sentar en una mesa and talk about everybody's different ideas concerning the word. y no puedes comenzar a hablar al respecto de las diferentes ideas que tiene la gente sobre la palabra de Dios. And then work out a compromise. Y esto puede resultar como un tipo de compromiso. Which is what the religious system is doing now. Ok, sí. Entonces, esto es como lo que está haciendo ahorita el sistema religioso. See, this was the truth of God's word within Jesus Christ. Esto no es como el sistema religioso que tratan de ponerse de acuerdo, That was sino que exposed, es la palabra de Dios que está exponiendo las mentiras de Satanás. that was exposing the lies of Satan. You just said it. He just said it? Okay, Yeah. all right. Let's read verse 19 then. Then answered Jesus and said to them, truly, truly, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. For what things soever he does, these also does the Son likewise. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. So Jesus testified that he was moving through the Spirit of God. Entonces Jesús testificó de que Él se estaba moviendo a través del Espíritu Santo. And this meant that the men that were resisting him were not of God. Y esto significaba que los hombres que lo resistían no eran de Dios, Even though they claimed to be God's people. aun cuando ellos se autoproclamaban como el pueblo de Dios. Verse 20, for the Father loves the Son and shows him all things that himself does, and he will show him greater works than these, that you may marvel.
Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. This is the same desire that the Father has for us as Christians. Este es el mismo tipo de deseo que el Padre tiene para con nosotros como cristianos, That we would be in the place with Him de que nosotros estemos en el mismo lugar que Él, where He can show us the greatest works of God donde Él nos puede mostrar sus grandes obras, that have ever been done upon the earth. sus más grandes obras como aún no han sido vistas sobre la tierra. Verse 21, for as the Father raises up the dead and quickens them, even so the Son quickens whom He will. Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Well, we know that God is the only one that has the power to raise the dead. Y bueno, nosotros sabemos que Dios es el único que puede dar vida a los muertos. But here Jesus, Pero aquí Jesús, who was in the earth as a flesh and blood human being, que estaba en esta tierra como un ser humano de carne y de hueso, was also given the power to do this. también le estaba siendo dado el poder para hacer esto. Well, how could this be true? ¿Y cómo es que esto era verdad? It was true because Jesus always did what He saw His Father doing. Era verdad porque Jesús hacía exactamente lo que él veía a su Padre hacer. His walk with the Father was that close. Su caminar con su Padre era tan cercano And if He saw His Father reaching out His hand of mercy to heal someone, que si él veía que la mano de Dios se extendía en misericordia para sanar a alguien, Jesus would move with what He saw His Father doing in the Spirit. Jesús también se movía y hacía lo que su Padre hacía en el Espíritu. And God would honor that in Him and He would heal that person. Y Dios honraría eso en Jesús y Dios sanaría a esa persona. He didn't have to work up faith in his life. Esta persona no tenía que como que trabajar fe primeramente. Because he was walking in the Spirit. Say Jesus. ¿Por qué? Jesus didn't have to work up faith in his life, Luciel. Didn't have to work. Yeah, he did not have to work up faith in his life. Try to make it happen. Okay. Trying to make it happen. Ajá, Jesús no tenía que estar como buscando que esto sucediera en fe en su vida, porque él ya estaba caminando todo el tiempo en el Espíritu. See, because he was walking in the Spirit, Y porque él caminaba en el Espíritu, which is walking by faith. es caminar por fe. See, and this is the way Jesus did these works. Y esta es la forma en la que Jesús estaba haciendo estas cosas. And the works that Jesus did, Y las obras que Jesús hizo, we are to do also. nosotros también debemos And hacer. greater works than those. Y vamos a ser más grandes aún. John 14:12, truly, truly, I say unto you, he that believes on me, the works that I do, shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go to my Father. Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. And whatsoever you ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Versículo 13, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. If you shall ask anything in my name, I will do it. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. But for this to be fulfilled in our lives, Pero para que esto pueda ser cumplido en nuestras vidas, we must come to the place where our will is His will. nosotros debemos llegar al punto en el que nuestra voluntad es la voluntad de Dios. And where His will is our will. Y de que su voluntad también es nuestra. And then we will be one with Him, just like Jesus was one with His Father.
De esa forma nosotros seremos uno con Jesús de la forma que Él era uno con su And Padre. anything we ask of the Father, Y cualquier cosa que pidamos al Padre, He will do for us. Él lo hará por nosotros. Because it's exactly how He feels about the situations we are confronted with. Porque es justamente de la forma en la que Él se siente con las cosas que nosotros somos confrontados. Verse 15 in John 14, if you love me, keep my commandments. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. This is the way that this will come to pass in our lives. Esta es la forma en la que esto sucederá en nuestras vidas. By keeping His commandments. Al guardar sus mandamientos. As we're seeking to live His righteousness. Mientras nosotros es que estamos buscando su justicia. So let's just finish up here. And Entonces concluimos aquí. let's go down to, let's see. Let's go down to verse 30, Uziel, in John chapter 5. Y entonces vamos a ir directamente a Juan capítulo 5, versículo 30. In verse 30, Jesus said, I can of mine own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not my own will, but the will of the Father which has sent me. Juan 5:30, no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, la del Padre. See, this is how we can please God, Entonces esta es la forma en la que nosotros podemos complacer a Dios. by seeking to do His will and not our own will. Al buscar hacer su voluntad y no la nuestra. And then we will judge righteous judgment. Y de esa forma es que nosotros podemos juzgar con justicia, We will walk in love. podremos caminar en amor, And then we will be walking in the footsteps of Jesus, y entonces podremos estar caminando en las pisadas de Jesús. learning not to do our own will, Al aprender no a hacer nuestra propia voluntad, but the will of our Father in heaven. sino hacer la de nuestro Padre celestial en los cielos. And we will find out Y nosotros vamos a descubrir that by doing the will of God in our life, que al hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, we will find the satisfaction that we have looked for, nosotros vamos a encontrar la satisfacción que habíamos estado buscando and the love and the joy and the peace which has eluded man for generation after generation. que That is, y esa forma eluded, es que has escaped man. Man hasn't been able to walk in those things down through the years, Luciel. de esa forma vamos a poder caminar en las cosas que han eludido a los hombres durante tantas generaciones. And we will then be able to walk in Jesus' footsteps Y entonces podremos caminar en las pisadas de and Jesús. inherit eternal life with the Lord forever. Y así podremos en nosotros heredar vida eterna con Dios por siempre. Amen. Amén. Praise the Lord. Alabados a Dios. Well, anybody have any questions or anything you'd like to say? Bueno, ¿alguien tiene algún tipo de alguna pregunta que quisiera hacer? Any testimonies or anything like that? ¿Algún testimonio o algo semejante? Well, we're glad you could all join us this morning. Bueno, me alegra mucho que se vayan podido conectar esta mañana. And just let us know if there's anything that you'd like to talk about or anything like that.
Can you repeat that, please? Yeah, if there's anything people want to talk about, let us know. Ajá, si hay algo de lo que ustedes quisieran hablar, háganoslo saber, por favor. You know, they can let you know, Uciel or me, whatever. Ajá, lo pueden hacer conocer a Uciel o a mí. And we can talk about it either in a message or in a meeting, whatever it could be. Ajá, y nosotros podemos arreglarnos para hacer una reunión o poder hacer una llamada. So, I had something I just want to say. sure. Yo tengo algo que quisiera compartir. When you were explaining how the more you walk in the Spirit, the more peaceful, fulfilled your life becomes. Ajá, entonces cuando tú estabas diciendo que mientras más caminemos en el Espíritu, más pacífica se va a hacer nuestra vida. I can just give a testimony that I know that's true because I have seen it in my own life. Y yo puedo dar testimonio de eso y puedo decir que es verdad porque yo lo he visto en mi propia vida. And it's not that I think that I have achieved a very high level of perfection yet. Ajá, y eso no significa que yo piense que yo ya he conquistado como un gran mérito en mi vida, un gran mérito de perfección. Because it seems like the more you draw close to the Lord, the more you can understand more things to do. Ajá, y es porque mientras más te acercas a Dios, más entiendes de las cosas que tú debes de hacer. And sometimes the battles do seem more intense and continuous. Y hay ocasiones en que las batallas parecen ser más intensas y más continuas. But regardless of that, you feel the great comfort and strength of the Lord growing in your life. Pero sin importar eso, las peleas o la continuidad de ella, tú puedes sentir cómo es que el consuelo y la fortaleza de Dios va incrementando en tu vida. So I just wanted to share that. Amen. Good Yo testimony. solamente quería compartir eso. Amen. Anybody else? ¿Alguien más? Hola Terry, hola Us. Hola. Hola. Bueno, es que traigo el teléfono de Olinzer para poderme conectar. I was using Olinzer's phone to... Sure. Les quería compartir un versículo. Bueno, no un versículo, no es cierto. Bueno, lo que pasa es que leí en Lucas. I was reading on the Gospel of Luke. Cuando... A ver si me puedes ayudar, Us, tú que si tienes la Biblia en la mano. Es que no me acuerdo qué capítulo es, pero... Cuando Simón se la pasa toda la noche pescando y no pesca nada. Y después Jesús ya lo ve y le dice, se sube Jesús a la barca y van y le dice, echa tus redes. Y pues después pescaron muchísimos peces que incluso llegó otra barca a ayudar a subir esos peces. Sí, es en Lucas 5. So I was reading this passage in the Gospel of Luke, chapter 5, when Simon was fishing, and he was fishing all the night, but he didn't catch anything. That the Lord told him that to throw the nets into the sea, and he did it just because Jesus told him, and he gathered a lot of fish in the way that he couldn't even gather all the fish by himself. He has to ask for other ships' help. Entonces, creo yo que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, hay bendición, y cuando hay bendición
no solamente se ve como uno en bendición, uno personalmente, sino que también la bendición alcanza para otras personas. Y creo que es ahí como una manera de darnos cuenta cuando estamos haciendo la voluntad de Dios y no la nuestra. Nosotros nos vemos bendecidos en sobremanera y también se bendicen las personas que están a nuestro alrededor. So what I can learn from that passage in Luke 5 and the way that I can relate it to this message according to this idea of doing God's will is that when we obey God's will, we are blessed, and we are not the only blessed. So the blessing goes beyond us. It blesses other people in the matter of fact that we can see that. So that blessing that we can perceive in our own lives, we can also perceive it in other people's lives, and it's a testimony that we have done right, that we have done the will of the Lord. Amen. Amén. Es un buen pasaje, Mayel, ¿eh? Sí, es lo que quería compartirles. Muchas gracias. Y me da gusto saludarte, Terry. Saludos, Terry. She's saying hi to me. Hola. Buenas tardes. No, buenos días. Good morning. Buenos días. Good morning. Gracias. Y gracias por el mensaje. Rick, I also want to share a verse. Sure, yeah. That is on Proverbs 10, verse 22. Okay. Yo también quiero compartir algo, está en That is, Proverbios. ¿Proverbios qué? it's a fact that... ¿Qué pasó? ¿Está en Proverbios qué? 10:22. ¿Lo puedes leer en la King James? Es que yo no tengo la King James a la mano. It says in Proverbs 22, 10:22. 10:22, the blessing of the Lord it makes rich, and he adds not sorrow with it. Amen. Yes, so I'm agreeing with what Mayel just shared, Estoy de acuerdo con lo que compartió Mayel, because obeying the voice of the Lord is always going to bring blessing. porque siempre el obedecer la voz de Dios va a traer bendición. Amen. Because that's the nature of the Lord. He is good. All the things that He does are good. Esa es la naturaleza de Dios, todas las cosas que hace Dios son buenas. And the way that we can really identify if we have been, if we really obey the voice of the Lord, Y la única manera con la que podemos identificar si verdaderamente escuchamos la voz del Señor is the way that the blessing not only make us richer spiritually, it's also the way that make rich spiritually other people. es no solamente la manera en la que nos enriquece espiritualmente a nosotros, sino también cómo enriquece That's right. espiritualmente a otros. Amen. And it's never going to bring sorrow with that blessing. Y Dios nunca va a traer lamento con tristeza con esa bendición. Amen. That's right, And Lucia. this is very easy to identify, Pensaréis que es algo muy fácil de identificar, because there are many people, even Christians, that says the Lord has blessed me with all these riches, porque hay cristianos que dicen que Dios los ha bendecido con todas esas riquezas, but all that riches, the only thing that brings upon that kind of people's in that people's life pero lo que esas riquezas traen para la vida de esas personas, is ¿cómo sería? Ansiedad, anxiety, Yeah. anxiety and fear of lose that riches. les da ansiedad y miedo de perder esas mismas riquezas. So you can tell it that's not the blessing from the Lord. Yeah, Así que that's te right. puedes dar cuenta que esa no es una verdadera bendición de Dios. Because Proverbs 10:22 it says that the blessing of the Lord doesn't bring sorrow with it. That's right. Porque Proverbios 10 dice que la bendición de Dios no añade tristeza con ello.
And this applies not only for money, it applies for relationships, it applies for jobs, it applies for a new house, I don't know. Y esto aplica no solamente para lo financiero, sino también con el trabajo, con las relaciones, con todo aplica. If people get anxious and get preoccupied by their riches, Sí. that's not from the Lord. Si a la gente le empieza a dar ansiedad y preocupación acerca de sus riquezas, esa riqueza no viene de Dios. Yeah, they're not discerning the battle at the gate of their life. Si no están discerniendo la batalla que hay en la puerta de sus vidas. See, and they're just letting darkness into their life, and they're not fighting the true battle of the Lord. Solamente están dejando que pase maldad a su vida y no están peleando la batalla del Señor. You know that verse, Uziel, in Proverbs where it says, money is a defense A ese versículo Uziel que dice que el dinero es una defensa and wisdom is a defense. y la sabiduría es una defensa, And it says that the excellency of knowledge pero dice que la excelencia de conocimiento is knowing that wisdom gives life. es conocer que la sabiduría da vida. Money cannot give life to a person. El dinero no puede darle vida a una persona. Amen. Yes, actually it's true. Yeah, amen. Well, good job translating today, Uziel. Thanks, sir. I don't think that was an easy one to translate. No, it was not. Someone has, I'm not that good translating, but I do my Yeah. best effort. You're doing good. Terry? I think Terry has Hola, something to buenos say. días. Hola, buenos dias. Gusto saludarte, Terry. nice to talk to you, Terry. Oh. Nada más tengo una duda. Mencionamos, la sesión de hoy, la palabra mansedumbre, como, lo escuché como unas 2 o 3 veces. Exactamente, yo quiero saber qué significa ser así como, sé que viene de la palabra mansedumbre de manso, o sea, ser uno manso. Pero según la Biblia, ¿cómo es ese comportamiento que tenemos que tener de acuerdo a ese vocablo de mansedumbre? Es la duda que tengo, Uziel. I had a... Ajá, ¿tú traduces estamos yo? Tú. Jerry wants to know, through the message you used a couple of times this word, that it's part of the fruit of the Spirit, that it's meekness. But she wants to know exactly how is that behavior, how is that meekness? Yeah, that's What does the word mean? a good question, Terry. Sí, esa es una buena pregunta, Terry. Meekness is the absence of pride. Mansedumbre es la ausencia absoluta de orgullo. It's a way of presenting yourself Es una forma en la que tú te presentas a ti misma in a way that you don't feel better than another person. y es una forma en la que tú no te sientes mejor que ninguna otra persona. You're humble and you think more of them than you do of yourself. Tú eres humilde y piensas más en los demás que en ti mismo. See, that's the way that the Bible teaches us to be towards others. Y esa es una forma en la que la Biblia nos enseña que Yes. debemos de ser nosotros. Preferring them, thinking of them more highly than we think of ourselves. Y esto es que prefiramos pensar en los demás que nosotros mismos. See, that's the love of God. Ese es el amor de Dios. See, it doesn't mean we don't love ourselves. Eso no significa que no nos amemos a nosotros mismos, But when we humble ourselves like that, sino que cuando nosotros nos humillamos a nosotros mismos de esa forma, we're lifting other people up spiritually. nosotros estamos permitiendo que otras personas sean levantadas espiritualmente And we're helping them to understand y ayudamos a los otros a entender that God loves them. que Dios los ama See, and He wants to help them. y Él quería ayudarlos. See, and
That's the way that Jesus was when he walked on the earth. Y esa es la forma en la que era Jesús cuando caminaba en la tierra. He didn't come to serve himself. Can you repeat that, please? Yeah, he did not come to earth to serve himself or to be served. UCL. Ajá. Jesús no vino a la tierra para servirse a sí mismo, para ser servido de los demás. He came to serve other people and to lift them up. Él vino a la tierra para levantar a otros espiritualmente. So that they could know the love of God for them. De manera que ellos, las demás personas, pudieran entender el amor de Dios que tenía por ellos. God is pure love, Dios es amor puro, pure light. luz pura. And you can't ever get to the point. Y nunca vamos, we will never. Yeah, we will never get to the point while we are on the earth in our natural Ajá, body y mientras nosotros estemos en la tierra con este cuerpo de We're- carne y hueso, no vamos a llegar al punto where we will ever come to the place en el que podamos estar en el lugar where we will fully understand the love of God. donde podremos entender por completo el amor de Dios. Because Paul taught us in 1 Corinthians 13 Porque Pablo nos enseña en 1 de Corintios 13 that we know in part de que ahora nosotros conocemos en parte and we understand in part. y entendemos solamente en parte. But when we pass into eternity, Pero cuando nosotros lleguemos a la eternidad, then we will know even as God knows us. We'll know God even as He knows us. nosotros podremos conocer a Dios de la misma forma en la que Él nos conoce a nosotros. And we'll be able to comprehend the fullness of His love. Y podremos llegar hasta la comprensión completa de su amor. See, so it's very important for us to learn to walk in meekness. Ajá, entonces es muy importante para que nosotros podamos llegar a caminar en humildad And prefer others above ourselves. y preferir a otros por encima de nosotros mismos. And that helps them and it helps us also when we walk that way. Y eso nos ayuda a nosotros y evidentemente ayuda a las demás. Hopefully that's clear, Kitty. Espero que eso sea lo suficiente y claro que... Sí, muchísimas gracias. Me quedó claro el mensaje, Terry. Gracias. Okay, sure. Jerry, Yeah, Uciel. can I share something about that? Yeah, sure, ¿Puedo please. compartir algo acerca de esto? Ajá, es al respecto de lo que dijo Tere porque sí es... yo también tuve muchas dudas de qué significaba mansedumbre por mucho tiempo. This is about what Tara asked about meekness because I had a lot of questions about what was meekness for a long time. Ajá, y encontré este pasaje que está en Números 12. And I found this scripture that is in Numbers 12. Ajá, que es Números 12, versículo 2 y 3. In verse 2 and 3. Okay. Dice, este es un pasaje en el que los hermanos de Moisés, o sea, los hermanos en la carne, This is a scripture where the brothers in the flesh of Moses, comienzan a murmurar en contra de Moisés. they were starting to mumble against Moses. against Moses. Ajá, y dice el versículo 2 y 3, y dijeron, hablando de sus hermanos, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. And it says on the 2, and they said, had the Lord indeed spoken only by Moses? Has he not spoken also by us? And the Lord heard it. Now the man Moses was very meek and above all the men which were upon the face of the earth. Ajá, entonces lo que yo entendía respecto de la mansedumbre en este pasaje So what I understood about meekness through these scriptures es que la mansedumbre, como yo la vi en Moisés, es que
era no poner resistencia a la voz de Dios. So the way that I understood meekness in this scripture as Moses did is not to resist the voice of the Lord, to listen to the voice of the Lord. Todo lo que Dios le decía a Moisés, él lo hacía. Everything that God would tell Moses, he would do it. Y es como Terry dijo, ¿no? O sea, había una ausencia absoluta de orgullo. And that was like, as Terry was saying, because there was an absolute absence of pride. Él hacía todo lo que Dios le pedía hacer para levantar a los otros espiritualmente. He would do anything that the Lord would ask him to do to lift them up spiritually. Ajá, de tal forma que yo entendí que la mansedumbre es dejar que Dios me guíe sin resistencia. In a way that I understand that meekness is letting God guide me without putting any resistance on my side. Ujú. En términos en general es eso, no hay orgullo. In general terms, is that there's no pride. Yep, that's good. Pero, Good, Uziel. pero el ejemplo de Moisés me ayudó más porque pues finalmente, aunque Moisés hubo un tiempo en el que no entendía lo que Dios le decía, And the example of Moses really helped me because even though there was a time where he didn't understand what the Lord was telling him, cuando él fue conociendo más a Dios, él se resistía cada vez menos a lo que Dios decía. as he started knowing better God, then he started resisting less to the things that the Lord will tell him. O sea que todo lo que Dios le decía, él lo hacía. So everything that the Lord would tell him to do, he would do it. Amen. That's a good explanation of it, Uziel. Esa es una buena explicación de esto, Uziel. There you go, Kenny. Ahí está, Tere. Amen. Perdón, gracias. Well, we got another meeting in a few minutes here, so we probably better get going. Bueno, tenemos una reunión en unos cuantos minutos, entonces tenemos que terminar la reunión. But we'll be back on Wednesday night at 8 o'clock Mexico time. Ajá, pero volveremos a vernos el miércoles en la noche a las 8 de la noche. And then next Sunday you get to hear Uziel again. Y el próximo domingo les toca escuchar a Ociel. So, y'all have a great week. Entonces todos tengan una gran semana And we will all hoping to see you very soon. y esperemos verlos muy pronto. All